Saludos hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Estamos agradecidos demasiado con Dios por todo lo que está haciendo con estos audios. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque el Espíritu Santo es real. Él es el que acompaña estos mensajes, Él es el que ha estado tocando las vidas, Él es el que ha estado sanando. Hay testimonios de sanidades de personas que han escuchado los mensajes y el Espíritu Santo los ha impactado de una manera poderosa. De verdad que esto nos anima porque esa es la paga, eso es lo que a nosotros nos llena, que usted reciba lo que nosotros ya hemos recibido por gracia. Por gracia recibimos y por gracia estamos dando. ¿Sabe? El mensaje de Dios es eterno, nunca cambia, siempre es el mismo. Es un mensaje que por los siglos de los siglos seguirá siendo. Lo que Él le pide al hombre desde el inicio mismo de la creación siempre ha sido igual. Desde que el Señor le dijo a Caín que iba a pecar y que desistiera de hacerlo y que cambiara de actitud hacia su hermano Abel, pasando por todos los hombres y mujeres de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, hasta llegar al profeta Juan el Bautista, el mensaje siempre ha sido el mismo. Arrepiéntanse de sus pecados y maldades y yo los recibiré como a hijos. Dios tiene siglos reclamándole a la humanidad su mal proceder y que se arrepienta de su vida pecaminosa. De hecho, todos los problemas, absolutamente todos, tienen el origen en el pecado y en la maldad del hombre, incluyendo los actuales, siendo liderados hoy por esta pandemia que está azotando a la humanidad y que ha incrementado gran parte de lo malo que le sucede al mundo de hoy. Esta pandemia ha venido a multiplicar nuestros males. Eso también es producto del pecado y de la falta de arrepentimiento. Cuando Jesús apareció tras la predicación de Juan el Bautista, Él decía también: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez bautizado y después de pasar 40 días ayunando, el Señor regresó a Galilea para iniciar su ministerio redentor, predicando el reino de los cielos. ¿Y sabe usted cuál fue el primero de los mensajes que dio? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo puede encontrar usted en Mateo 4:17. Exactamente lo que Dios Padre venía pidiéndole a la humanidad desde hace muchos siglos es lo mismo que el profeta y el predecesor de Jesús, Juan el Bautista, pidió. Porque lo primero que Dios siempre te va a pedir a ti y a mí es arrepiéntete. El punto medular de la salvación y del nuevo nacimiento, así como la manera de mantenerse en humildad y en santidad, es el arrepentimiento. Hoy en día es un mensaje muy en desuso. Mucha gente ya no le hace caso a eso, pues arrepentimiento implica un cambio drástico y total de mente y de conducta para que la gracia y todas las bendiciones del Señor puedan alcanzarnos, comenzando por la más importante de todas, la vida eterna. Arrepentimiento en la Biblia viene del griego metanoia, que es una palabra compuesta por dos. La primera es meta, que significa después, implica un cambio. Y noia viene de nous, que es mente, lo cual indica un cambio de mente después de escuchar la palabra de Dios y ser tocados por el Espíritu Santo. La persona que se arrepiente es humilde. Sin embargo, cuando la persona sabe que está actuando mal y no se arrepiente, es decir, no se aparta y cambia de actitud y de mente, significa que es orgullosa, es altiva y es soberbia. Suena feo, ¿verdad? Pues así es. Y ya sabemos que Dios mira con agrado a los humildes y rechaza a los altivos y orgullosos. Debemos aclarar una confusión que mucha gente está presentando en la actualidad. Arrepentimiento produce un cambio visible, mientras que remordimiento es un pesar interno o una congoja que queda después de cometer un pecado. Pero la diferencia es que remordimiento no produce cambio, ya que la persona vuelve a cometer los mismos pecados. En el remordimiento no hay arrepentimiento de corazón, por eso nunca va a producir cambio. El apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia de Corinto, capítulo 7, verso 9 al 10, nos ilustra mejor este asunto y leemos: me alegro no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros.
La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Termina la cita aquí. Él habla entonces de la tristeza que viene tras el pecado, esa que produce el Espíritu Santo cuando nos redarguye por lo malo que hemos hecho y tomamos entonces la firme decisión de cambiar de mente y de actitud para no cometer más ese pecado y seguir desagraviando a Dios. Los dos ejemplos que suelo usar mucho en mis enseñanzas de la palabra de Dios son las del apóstol Pedro y Judas Iscariote. ¿Sabe? Ambos anduvieron con Jesús, oyeron sus enseñanzas, comieron y durmieron con él, pero tras la crucifixión del Señor, en esas horas oscuras y tenebrosas, Pedro le negó y Judas le vendió por 30 monedas de plata. La diferencia entre ambos es que Pedro se arrepintió, es decir, cambió de conducta, dio fruto, pidió perdón y enmendó lo que había hecho. Y cuando regresó con los apóstoles y se reencontró nuevamente con Jesús tras su resurrección, él pidió perdón. Mientras que el Iscariote se arrepintió de haber cobrado esas 30 monedas, de haber traicionado al maestro y las devolvió. Él fue y devolvió a los sacerdotes las 30 monedas de plata, según lo enseña Mateo 27:3. Pero solo fue redarguido, puesto que no entendió ni dio fruto, no enmendó su pecado, sino que prefirió en su orgullo ahorcarse. No tuvo un cambio de actitud ni de mente, sin embargo, fue por lo más fácil, lo más lamentable, a quitarse la vida. Eso lo hace mucha gente hoy, por no querer arrepentirse y entregar al Señor su vida para que sea transformado. Hay 9 puntos importantes en torno al arrepentimiento para lo cual le pido que presten mucha atención. Número 1, los frutos del arrepentimiento van de acuerdo a lo que tengamos en nuestro corazón. De eso vamos a dar fruto. Pero lo que tengamos malo, debemos cambiarlo. Número 2, Jesús habló del arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Es previo al nacer de nuevo y recibir la vida eterna. Número 3, arrepentimiento es sinónimo de volverse a Cristo o convertirse. En el cielo se festeja el arrepentimiento de un pecador, según dice el Señor en Lucas 15, verso 7. Y cito: les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Señores, allá en el cielo, 99 ovejas justas festejan el arrepentimiento de la número 100 en la tierra que se convierte. Imagínense lo importante que es este tema para Dios. Número 4, la esencia de todo el mensaje de la Biblia es el arrepentimiento. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta el final del Apocalipsis, se habla y es necesario arrepentirse. 5. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan. El Señor, dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Dios tiene paciencia con nosotros porque Él quiere que todos nos arrepintamos. ¿Sabe por qué? Porque sin arrepentimiento todo lo demás no llegará a su vida. 6. El arrepentimiento genera perdón que espiritualmente hablando produce libertad, sanidad y vida eterna. Imagínense la importancia. 7. El mensaje de los apóstoles es: arrepiéntanse, conviértanse a Cristo y bautícense. Eso lo va a encontrar usted en todos los mensajes del Nuevo Testamento. 8. El arrepentimiento es una concesión divina, un regalo, es su gracia manifestada. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26 dice: que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad perversa. Imagínense, el arrepentimiento es una concesión divina. Si el Espíritu Santo está tocando tu vida, te está mostrando las cosas malas que estás haciendo para que te arrepientas, es porque Él te ama y tiene intención de ti. Si tú
te resistes, entonces vas a desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, según este punto 8, es una concesión divina. Y número 9, el arrepentimiento debe ser nuestro permanente modo de vida en Dios. Esto no es que me arrepentí hoy, Dios me perdonó, ya no me arrepiento más nunca. No. ¿Cuántas veces me tengo que arrepentir? Todas las veces que peque. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Cuando el Señor le muestre que usted falló, que usted pecó, pida perdón. ¿Sabe cuántas veces su servidor lo hace? Muchas veces al día. Y nunca me acuesto a dormir sin decirle: Señor, perdona los pecados que cometí el día de hoy. Inclusive, yo lo digo como lo dice el rey David: Señor, perdóname hasta los pecados que me son ocultos, aquellos que ni siquiera me doy cuenta, que tengo en mi corazón, esos también perdónamelos, Señor. Porque la diferencia grande entre un cristiano genuino y uno nominal es el arrepentimiento. ¿Sabía usted eso? Eso se origina por medio de la fe, lo cual produce nuevo nacimiento a través del perdón del Señor. Y usted se preguntará: bueno, pero ¿de qué me voy a arrepentir yo? Debemos arrepentirnos, como lo venimos diciendo, de nuestros pecados. Es decir, pecado es toda desobediencia a Dios. Cuando alguien peca al desobedecer la palabra de Dios, entonces el pecado, fíjate lo que hace: le ciega, lo separa del Señor, corrompe su conciencia y su voluntad, le crea malos hábitos y, lo peor, hace enojar a Dios con usted. Que se enoje, mire, los demás, que se enoje el mundo entero con usted porque usted vive agradando al Señor y agradecido del favor de Dios, y que jamás se enoje Dios con usted por desobedecerle y no arrepentirse de ello. Cuando alguien peca y no se arrepiente, o en otro caso es cristiano, no se reconcilia con el Señor, entonces cae en condenación, y si muere en esa condición, se perderá en la condenación eterna. Si usted está escuchando este mensaje hoy, es porque Dios está interesado en su salvación. Para eso vino Jesús al mundo y sufrió en la cruz por nosotros, para perdonar, sanar y salvar a quienes se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con el Padre Celestial. Eso es exactamente lo que Dios quiere que usted haga en este preciso instante. Si el Espíritu Santo le ha estado hablando, ha estado tocando su corazón, por favor ábralo, abra su vida y ríndase al Señor. Él le amó más que a su propia vida, pues Él dio la suya en la cruz por usted y por mí. Si usted tiene la intención, si usted quiere hacerlo, porque esto es voluntario, igual que el arrepentimiento, esto no es obligatorio, porque lo que se hace obligado, ahí queda, no tiene trascendencia eterna. Pero si usted hoy ha sido tocado por el Espíritu Santo y reconoce que le ha fallado a Dios y quiere arrepentirse porque quiere ganar el favor, la amistad y la bendición de Dios, repita conmigo esta sencilla pero poderosa y trascendental oración. Dígale: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Declaro que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz limpia todos mis pecados. Recibo a Jesús en mi vida como mi único Señor y Salvador. Te pido que me llenes del Espíritu Santo para que me guíe diariamente, que me ayude a orar y que me revele la Biblia cada vez que la lea. Te doy gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Ahora usted se ha convertido en un bienaventurado hijo o hija de Dios. Ore siempre al Padre en el nombre de Jesús. Lea la Biblia constantemente para alimentarse espiritualmente y busque la ayuda de algún cristiano maduro o de alguna persona, tal vez el que le envió este mensaje, que le ama, por eso lo compartió con usted, puede ayudarle. En esta ocasión voy a hacer una oración especial por todos ustedes que están escuchando este mensaje. Cierre sus ojos allí a donde está. Ahora voy yo a orar por usted. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que toques la vida, Señor, de todos los que están escuchando este mensaje. Mira sus necesidades, mira sus aflicciones, mira, Señor, sus cargas, las necesidades que tienen en medio de esta pandemia. Padre, si hay alguno enfermo en este momento, Señor, tú moriste en la cruz también por el coronavirus. Yo reprendo esa enfermedad, Señor, en la vida de esta persona y le ordeno que salga de su vida. Señor, declaro la sanidad que tú compraste en la cruz por nosotros sobre su vida. En el nombre de Jesús lo declaro sano.
Señor, toca la vida del que está afligido, del que está triste, del que está en depresión, aquel que perdió su trabajo, aquel que no tiene ni para comer. Señor, tú eres poderoso, Padre Santo, para cubrir sus necesidades, porque esa es tu promesa en la palabra. Señor, sé tú cubriendo necesidades, sé tú proveyendo empleo. Señor, toca sus vidas, ayúdalos de una manera grande y poderosa, Señor. Yo oro con la fe de que tú estás obrando por medio de tu Espíritu Santo en su vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaro. Amén y amén. Que la poderosa gracia del Señor aumente cada día en tu corazón. Son los deseos de tu amigo, el pastor Josh Dumat, desde la isla de Margarita, Venezuela. Muchas bendiciones.